La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales de las empresas de mi cartera de inversión. La voz de mamá tenía ese tono particular, el que reservaba para dar noticias que sabía que dolerían pero que sentía que yo merecía escuchar. Raquel, tengo que decirte algo sobre la cena de Navidad, comenzó. Tu hermano Daniel va a traer a unas personas muy importantes este año. Socios de capital riesgo de su firma. Son el tipo de contactos que importan en los negocios. Me recosté en mi silla, observando cómo el sol de la mañana iluminaba el horizonte de Madrid a través de los ventanales de mi oficina en la Torre de Cristal. Vale, mamá. Así que hemos decidido que sería mejor que no vinieras este año. No es nada personal, cariño, pero Daniel necesita causar la impresión correcta y tener a su hermana allí. Bueno, ya entiendes, trabajas en ese pequeño sector de las ONG. Esta gente opera a otro nivel. Lo entiendo, dije en voz baja. Sabía que serías razonable. Daniel ha trabajado tan duro para llegar a donde está. Te mencioné que su firma acaba de cerrar un fondo de 240 millones de euros. ¿Te imaginas a mi hijo gestionando esa cantidad de dinero? Estamos tan orgullosos. Es impresionante. De todos modos, haremos algo contigo en otro momento. Quizás un almuerzo en enero. Tengo que irme. He quedado con Daniel para planificar el menú. Estos inversores están acostumbrados a lo mejor. La línea se cortó. Me quedé sentada un momento y luego volví al documento en mi pantalla. Una propuesta de fusión que consolidaría 3 de mis empresas de tecnología sanitaria en una sola entidad valorada en 380 millones de euros. Mi asistente ejecutivo, Jaime, llamó a la puerta y entró. Tu cita de las 10 está aquí, dijo. El grupo de capital riesgo de Morales y Asociados. Miré mi calendario, cierto, la reunión de revisión de cartera. Parecen ansiosos, añadió Jaime. Aparentemente buscan expandir significativamente sus inversiones en tecnología sanitaria. Se dice que tienen 240 millones en su nuevo fondo. Algo hizo clic. Morales y Asociados, esa era la firma de Daniel. Jaime hizo una pausa. Tu hermano Daniel está en la misma. Me alisé la americana. Bueno, esto debería ser interesante. Dame 2 minutos y hazlos pasar. Caminé hacia la ventana de mi oficina, mirando la ciudad donde había construido mi imperio en silencio. Durante 12 años mi familia había descartado mi carrera como trabajo de caridad, porque empecé en el sector sin ánimo de lucro. Lo que no sabían, y lo que nunca corregí, era que había hecho la transición al capital privado hace 8 años. Nunca preguntaron. Simplemente asumieron. Daniel siempre había sido el niño de oro. Máster en el IE Business School, reclutado por una firma top. Siempre con el traje correcto, siempre en los restaurantes de moda de la calle Jorge Juan. Yo había ido a la universidad pública, empecé en una organización de defensa de la salud sin ánimo de lucro, vivía modestamente. A los ojos de mi familia, yo era la hija decepcionante que había elegido el propósito sobre el beneficio. No tenían ni idea de que había convertido esa experiencia en las ONG en una experiencia que me convertía en una de las inversores en tecnología sanitaria más solicitadas de España. Nunca notaron cuando dejé de trabajar para la ONG y empecé a adquirir empresas. Nunca preguntaron sobre el ascenso que se convirtió en un puesto de vicepresidenta en una firma de capital privado o sobre los 5 años posteriores cuando construí mi propio fondo. Tenía 34 años y gestionaba una cartera por valor de 2.700 millones de euros en 17 empresas. Mi fondo Sterling Healthcare Ventures tenía la reputación de convertir empresas tecnológicas en dificultades en líderes de la industria. Formaba parte de 12 consejos de administración. La revista Forbes me había perfilado hace 6 meses como una de las figuras clave que remodelaban la inversión sanitaria. Pero para mi familia, seguía siendo Raquel, la que trabaja con gente enferma, o Raquel en su fase de caridad. La peor parte no era el desdén. Era como Daniel había convertido su percepción en un arma. En las reuniones familiares, se presentaba con su cargo y el nombre de su firma, y luego me presentaba como mi hermana que hace cosas de ONG. Cuando los parientes preguntaban por mi trabajo, él cambiaba de tema. Cuando compré mi piso señorial en el barrio de Salamanca hace 3 años, Daniel les dijo a todos que debía haber conseguido algún tipo de subvención para trabajadores sociales.
La Navidad pasada, Daniel trajo a su novia, ahora prometida, Marina, que trabajaba en marketing. En la cena, Marina preguntó qué hacía yo. Antes de que pudiera responder, Daniel intervino. Raquel trabaja con caridades de salud. Muy noble, pero no exactamente lucrativo. No como el trabajo que hacemos en Capital Riesgo. Papá se había reído. Por eso Daniel conduce un Tesla y Raquel va en metro. No dije nada. Aunque mi Tesla Model S estaba aparcado en mi garaje privado y tomaba el metro o el tren porque usaba el tiempo de viaje para trabajar. Aunque el reloj en mi muñeca costaba más que todo el armario de Daniel, aunque el trabajo de caridad del que se burlaban me había hecho más rica que todos en esa mesa combinados, no les corregí porque había aprendido algo valioso. Ser subestimada era una ventaja competitiva. Mientras Daniel gastaba energía demostrando su valía, yo gastaba energía construyendo. Mientras él trabajaba en las fiestas correctas, yo cerraba tratos. Mientras él publicaba sus victorias en LinkedIn, yo adquiría silenciosamente a sus competidores. Había otra razón por la que permanecí en silencio. Quería ver hasta dónde llegarían, cuánto revelarían sobre quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada. Cada comentario despectivo, cada consejo no solicitado sobre ponerme seria, con mi carrera, cada evento familiar al que no me invitaban porque bajaría el tono profesional. Lo catalogué todo no por venganza sino por claridad. Y ahora los colegas de Daniel, los inversores que estaba tan orgulloso de llevar a la cena de Navidad, estaban a punto de entrar en mi oficina. Jaime llamó de nuevo. Señorita Sterling, ¿están listos? Hazlos pasar. 3 hombres entraron. Reconocí al socio principal, Ricardo Morales de Conferencias del Sector, unos 50 y tantos años, cabello plateado, traje caro. Detrás de él 2 socios más jóvenes. Uno lo conocía como el supervisor directo de Daniel, Marcos Chen, y otro que no reconocía. Señorita Sterling, Ricardo extendió su mano. Gracias por hacernos un hueco. He querido conocerla desde hace meses. El placer es mío. Por favor, siéntense. Nos acomodamos alrededor de mi mesa de conferencias. A través de la ventana detrás de mí, el nombre de mi empresa estaba grabado en el cristal. Sterling Healthcare Ventures. Debajo una línea más pequeña, Raquel Sterling, fundadora y socia directora. Seré directo, comenzó Ricardo. Morales y Asociados busca expandirse significativamente en tecnología sanitaria. Acabamos de cerrar un fondo de 240 millones de euros y estamos buscando oportunidades de coinversión con firmas que tengan experiencia real en este sector. Marcos asintió. Su historial es excepcional. La forma en que dio la vuelta a Cardiotech brillante. Y la adquisición de Haltbridge fue perfectamente ejecutada. Gracias. Esperamos discutir posibles asociaciones, continuó Ricardo. Quizás oportunidades de coinversión, intercambio de flujo de operaciones. Tenemos capital y experiencia en inversión generalista. Usted tiene conocimientos especializados en salud y un historial probado. Es un encaje natural. Asentí, escuchando mientras esbozaban su estrategia. Querían acceso a mi cartera de negocios. Querían aprender mis métodos para evaluar empresas de tecnología sanitaria. Querían unir la reputación de su fondo a la mía. Su fondo es impresionante, dije. 240 millones es significativo. Ricardo sonrió. Estamos muy orgullosos. Nos llevó 3 años levantarlo. El equipo trabajó increíblemente duro. Señaló a Marcos. Marcos aquí fue fundamental y tenemos un joven asociado, Daniel Sterling, que ha estado. Se detuvo a mitad de la frase. Marcos se había quedado completamente quieto mirando mi placa con el nombre en el escritorio. Sterling, dijo Marcos lentamente. Daniel Sterling. Es mi hermano. Confirmé. La temperatura en la sala cambió. La sonrisa de Ricardo se volvió tensa. No sabía que eran parientes. La mayoría de la gente no lo sabe. No trabajamos exactamente en los mismos círculos. Mantuve mi voz neutral. Daniel nunca ha mencionado tener una hermana en capital privado. No, dijo Marcos con cuidado. Ha mencionado una hermana,
pero dijo que trabaja en el sector de las ONG. Empecé allí, dije. Hace 12 años, pero hice la transición a la inversión hace 8 años. Ricardo me miraba de manera diferente ahora, reevaluando. Daniel habla de su familia a veces. Ha mencionado que sus padres están muy orgullosos de su carrera. Dijo que es el único en su familia que se dedicó a las finanzas. Eso es técnicamente cierto, dije. Él es el único en una firma de capital riesgo. Yo dirijo mi propio fondo de capital privado. El tercer socio, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó repentinamente hacia adelante. Espera, la conozco. El Wall Street Journal hizo ese perfil. La gigante silenciosa de la inversión sanitaria. Esa era usted. Sacó su teléfono, escribió rápidamente y luego giró la pantalla hacia Ricardo y Marcos. Pude ver el titular del artículo y mi foto. Ricardo palideció. El artículo mencionaba que habías construido una cartera de 2.700 millones, continuó el socio más joven, leyendo de su teléfono. La llamaba una de las inversoras en salud más influyentes del país. Decía que las firmas establecidas buscan regularmente su orientación. Marcos estaba haciendo su propia búsqueda ahora. Dios mío, Forbes la perfiló el año pasado. Jugadores de poder remodelando la inversión sanitaria. Usted era la número 4 en la lista. Número 3, corregí suavemente. Lo actualizaron. La mano de Ricardo temblaba ligeramente. Daniel nunca mencionó nada de esto. Daniel no lo sabe, dije simplemente. Mi familia no lo sabe. ¿Cómo es eso posible? Marcos parecía genuinamente confundido. Nunca se lo dije. Asumieron que seguía haciendo trabajo sin ánimo de lucro y nunca les corregí. No estaban lo suficientemente interesados como para hacer preguntas. Ricardo estaba desplazándose por algo en su teléfono ahora, su cara poniéndose cada vez más roja. Vamos a tener la cena de Navidad en casa de sus padres. Daniel invitó a los socios. Dijo que sería una gran oportunidad para conocer a su familia, ver de dónde viene. Lo posicionó como. Se detuvo. ¿Cómo qué? Pregunté. Como una forma de mostrar sus antecedentes familiares, padres exitosos, fuertes valores familiares. Implicó que su éxito venía de familia. Sonreí levemente. ¿Y qué dijo sobre mí? Marcos y Ricardo intercambiaron miradas. Marcos habló con cuidado. Dijo que usted estaba en el sector de las ONG, que nunca había encontrado realmente su pie profesional, que era el miembro de la familia que eligió el propósito sobre el beneficio, y que aunque la querían, nunca entendió los negocios como él. La sala estaba en silencio. Nos dijo, añadió Ricardo en voz baja, que sus padres estaban decepcionados de que nunca lograra lo que esperaban. Asentí lentamente. Y basándose en ese entendimiento, todos ustedes planearon asistir a la cena de Navidad en casa de mis padres donde Daniel exhibiría su éxito y a sus impresionantes socios de capital riesgo. ¿Mencionó que yo no asistiría? Dijo que tenía obligaciones laborales, dijo Marcos. Alguna recaudación de fondos benéfica que no podía perderse. No, dije. Mi madre me desinvitó. Llamó esta mañana para decirme que la cena de Navidad era para gente exitosa y que los socios de capital riesgo de Daniel asistirían. Dijo que sería mejor si no iba este año porque trabajo en ese pequeño sector de las ONG, y todos ustedes operan a un nivel diferente. El silencio se alargó. Ricardo parecía que iba a vomitar. Tenemos que ser claros sobre algo, dije, inclinándome hacia adelante. No les cuento esto para avergonzar a nadie o crear problemas. Pero vinieron aquí buscando una asociación con mi fondo. Querían acceso a mi experiencia, mi flujo de operaciones, mi historial. Antes de discutir eso, necesitan entender la imagen completa. Señorita Sterling, comenzó Ricardo, no sé qué. Déjeme terminar. Daniel es su empleado. Esto es incómodo para ustedes y lo entiendo. Pero esto es lo que necesito que entiendan. He construido mi carrera en silencio mientras mi familia la descartaba. He cerrado tratos de 1.000 millones mientras pensaban que organizaba rifas benéficas. Me he sentado en consejos corporativos mientras compadecían mis elecciones de carrera.
Y he hecho todo esto sin su apoyo, sus contactos o su aprobación. Me levanté caminando hacia la ventana. Daniel ha pasado años posicionándose como la historia de éxito familiar. Ha aprovechado el orgullo de mis padres en él. Ha usado su desdén hacia mí para elevar su propia imagen. Y ahora ha traído esa narrativa a su vida profesional usando sus exitosos antecedentes familiares como parte de su marca personal. Marcos habló en voz baja. No teníamos ni idea. Por supuesto que no, porque Daniel es bueno en su trabajo y parte de ser bueno en su trabajo es elaborar una narrativa convincente. Me volví hacia ellos. Pero esto es lo que me preocupa desde una perspectiva de asociación. Daniel está operando con información incompleta. Ha hecho suposiciones sobre todo un sector, sin ánimo de lucro y salud, basándose en su desdén por mi carrera. Si es tan ciego a la realidad del éxito de su propia hermana, ¿qué otros puntos ciegos tiene? Ricardo se puso de pie. Señorita Sterling, necesito ser directo. Esto es un problema significativo. El juicio de Daniel está comprometido por su ego. Terminé la frase. Sí, asistiremos a la cena de Navidad en casa de sus padres en 2 días, dijo Marcos. Daniel ha construido esto como una gran ocasión. Sus padres nos esperan. Han planeado toda una velada en torno a mostrar el éxito de Daniel. Y ahora sabemos que la hija que han descartado y desinvitado es en realidad el miembro más exitoso de la familia. El socio más joven terminó, al menos en términos de nuestra industria. Ricardo se hundió de nuevo en su silla. Esto es un desastre. No tiene por qué serlo, dije con calma. Tienen varias opciones. Pueden asistir a la cena como estaba planeado y no decir nada. Mantener la narrativa de Daniel. Pueden asistir y mencionar cortésmente que se reunieron conmigo, o pueden rechazar la invitación por completo. ¿Qué haría usted?, preguntó Marcos. Si estuviera en nuestra posición. Consideré esto. Pensaría cuidadosamente sobre lo que esta situación revela sobre el carácter y el juicio de Daniel. Consideraría si alguien que pudo malinterpretar y subestimar tan completamente la carrera de su propia hermana durante años podría tener puntos ciegos similares en su análisis profesional. Y me preguntaría si esos puntos ciegos representan un riesgo para mi fondo. Ricardo asintió lentamente. Sugiere que necesitamos reevaluar la posición de Daniel en la firma. Sugiero que tienen nueva información sobre el juicio y la integridad de un empleado. Lo que hagan con esa información es su decisión. El momento, dijo Marcos, 2 días antes de Navidad en casa de sus padres con usted desinvitada, porque su madre piensa que somos demasiado exitosos para asociarnos con usted. Sacudió la cabeza. La ironía es brutal. La verdad a menudo lo es. Ricardo se puso de pie de nuevo, esta vez con una decisión obvia en su postura. Señorita Sterling, necesito hacer una llamada telefónica. ¿Nos disculparía un momento? Por supuesto. Jaime puede mostrarles la sala de conferencias al final del pasillo. Después de que se fueron, me senté en mi escritorio procesando lo que acababa de suceder. No había planeado esto. Simplemente había aceptado una solicitud de reunión de una firma de capital riesgo que buscaba asociaciones. El hecho de que fuera la firma de Daniel, que estos fueran los inversores que mi madre pensaba que eran demasiado importantes para conocerme, que esta reunión sucediera la misma mañana que su desinvitación, eso fue solo el momento. O tal vez era inevitable. Daniel había pasado tantos años subestimándome que eventualmente su mundo profesional y sus delirios familiares tenían que chocar. 20 minutos después, Jaime llamó. ¿Les gustaría hablar con usted de nuevo? Los 3 hombres regresaron y pude ver que habían tomado una decisión. Ricardo habló primero. Hemos tenido una conversación difícil y necesitamos ser transparentes con usted. Primero con respecto a la oportunidad de asociación que vinimos a discutir. Absolutamente queremos seguir adelante con eso. La experiencia y el historial de su fondo son exactamente lo que necesitamos. Nos sentiríamos honrados de explorar oportunidades de coinversión. Segundo, continuó Marcos, necesitamos abordar la situación de Daniel. Hemos decidido asistir a la cena de Navidad como estaba planeado. Mis cejas se alzaron, pero Ricardo añadió rápidamente, vamos a ser honestos con su familia.
No crueles, no vengativos, pero honestos. Si su carrera sale a colación, cuando salga a colación, vamos a reconocer que nos reunimos con usted hoy, que estamos buscando una asociación con su fondo y que usted es una de las inversoras en salud más respetadas de la industria. Daniel será humillado, dije en voz baja. Daniel aparentemente la ha estado humillando durante años, respondió Marcos. Y lo más importante, nos ha estado mintiendo por omisión, sino directamente sobre su situación familiar. Ese es un problema de carácter que no podemos ignorar. El socio más joven habló. Señorita Sterling, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué nunca los corrigió? ¿A su familia? Quiero decir, ¿por qué dejarles creer lo incorrecto durante tanto tiempo? Pensé en esto cuidadosamente. Porque quería ver quiénes serían cuando pensaran que yo no tenía nada. Quería ver si su amor era condicional al éxito. Y quería construir algo que fuera completamente mío, no conectado a mi apellido familiar, no dependiente de su apoyo o aprobación. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo. Ahora sé la respuesta. Su amor es condicional. Su respeto es transaccional. Y mi éxito es completamente mío. Hice una pausa. Esa última parte vale más que todo lo demás. Marcos asintió lentamente. Por lo que vale, creo que ha manejado esto con una gracia notable. Muchas personas en su posición habrían expuesto a Daniel hace años. Exponerlo no habría cambiado nada excepto demostrar que era mezquina. Construir algo más grande que su capacidad para disminuirme. Eso lo cambió todo. Pasamos la siguiente hora discutiendo posibilidades reales de asociación. La ironía no se me escapó de que estaba planeando coinversiones con las mismas personas que estarían en casa de mis padres para la cena de Navidad. Celebrando al hijo que había trabajado tan duro para mantenerme desinvitada. Mientras se preparaban para irse, Ricardo se detuvo en la puerta. Señorita Sterling, siento que debo mencionar que Daniel presentó una propuesta de trato la semana pasada para una inversión en tecnología sanitaria. Dado lo que hemos aprendido hoy sobre sus puntos ciegos en este sector, la revisaremos con mucho más cuidado. Eso es sabio, dije. La diligencia debida importa. Después de que se fueron, me paré en mi ventana durante mucho tiempo mirando la ciudad moverse abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel. Mamá dijo que no puedes venir a la cena. Probablemente sea lo mejor. Estos inversores son de alto nivel. No tendrías mucho que aportar a la conversación de todos modos. Sin ofender. Miré el mensaje, luego escribí una respuesta simple. No me ofendo. Disfruta de tu cena. Esa noche llamé a mi mejor amiga Sara, que había sido testigo de años del desdén de mi familia. Le conté sobre la reunión con Morales y asociados, sobre lo que probablemente sucedería en la cena. Dios mío, respiró. Esto es como ver una tragedia griega desarrollarse. Daniel no tiene idea de lo que viene. Todavía no tiene que saberlo, dije. Si sus colegas se quedan callados. Raquel, no se quedarán callados. No pueden. Son capitalistas de riesgo. Se supone que deben identificar valor y potencial. ¿Crees que pueden sentarse a la mesa de tus padres mientras Daniel y tu madre hablan de su impresionante carrera y la tuya decepcionante? Serían cómplices de la mentira. Tenía razón. ¿Qué vas a hacer el jueves?, preguntó. Lo que siempre hago. Tengo una reunión de la junta el viernes por la mañana para prepararme. ¿No tienes ni siquiera un poco de curiosidad sobre cómo se desarrolla? Por supuesto que sí, pero ser curiosa no significa que necesite estar allí. Lo que pase, pasará. Pero Sara me conocía mejor que eso. Has pasado 12 años construyendo hacia este momento. El momento en que se dan cuenta de quién eres realmente y te lo vas a perder. No construí mi carrera para este momento, corregí. La construí a pesar de su incapacidad para verla. Eso es muy zen de tu parte. Además, no te creo. Sonreí a pesar de mí misma. Vale, tengo curiosidad, pero no voy a colarme en su cena de Navidad para probar un punto. No te estarías colando. Es tu familia. Es una familia que me desinvitó, Sara. Buen punto. Hizo una pausa.
Pero prométeme que mantendrás tu teléfono cargado porque te garantizo que recibirás llamadas el jueves. También tenía razón en eso. La mañana de la víspera de Navidad llegó fría y clara. Fui a correr, volví a mi ático vacío y preparé café. Mi teléfono estaba sospechosamente silencioso. Por lo general, mamá habría enviado mensajes de texto a estas alturas con algún comentario sobre los preparativos de la cena. Daniel habría enviado algo sobre su rutina matutina o su entrenamiento. Algún alarde sutil disfrazado de compartir casualmente. Nada. A las 11 mi teléfono finalmente sonó. Papá. Raquel, su voz era extraña. ¿Puedes venir a la casa? Papá, mamá me desinvitó. Fue bastante clara. Eso fue un error. Te necesitamos aquí. Por favor. ¿Qué pasa? Por favor, ven tan pronto como puedas. Nunca había escuchado a mi padre sonar así. Pequeño, casi asustado. Contra mi mejor juicio, me vestí, subí a mi coche y conduje hasta su casa en La Moraleja. La escena en la que entré era surrealista. El elegante comedor de mis padres, generalmente un escaparate de perfección, parecía la secuela de algo roto. Mamá estaba sentada a la mesa, con el rímel ligeramente corrido. Papá estaba junto a la ventana. Daniel estaba sentado solo en el sofá de la sala de estar adyacente, mirando a la nada. Y en la mesa, pareciendo claramente incómodos, estaban Ricardo Morales y Marcos Chen. Todos se giraron cuando entré. Raquel. Mamá comenzó y su voz se quebró. No nos sabíamos. Ricardo se puso de pie. Señorita Sterling, gracias por venir. Pido disculpas por las circunstancias incómodas. ¿Qué pasó? Miré alrededor de la habitación. Marcos habló en voz baja. Llegamos para la cena. Su madre nos presentaba a amigos de la familia hablando del éxito de Daniel. Alguien preguntó por la hermana de Daniel. Su madre dijo que usted trabajaba en caridad y no podía asistir debido a obligaciones laborales. Daniel añadió algunos comentarios sobre cómo nunca había entendido los negocios. ¿Y yo? Yo mencioné que nos acabábamos de reunir con usted el martes, que habíamos pasado 2 horas en su oficina discutiendo una asociación entre Morales y Asociados y Sterling Healthcare Ventures. El silencio que siguió debió ser espectacular. Su madre, continuó Ricardo, no entendió al principio. Pensó que había algún error. Daniel dijo que debía haberme reunido con otra persona llamada Raquel Sterling. Así que les mostré el perfil del Wall Street Journal, el artículo de Forbes, la página web de su fondo. Mamá lloraba ahora en silencio. Papá parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Daniel no se había movido del sofá, no me había mirado. Su madre preguntó por qué nunca se lo había dicho, dijo Marcos. Daniel preguntó si estaba seguro de que teníamos a la persona correcta. Su padre solo seguía diciendo, no entiendo. Me quedé en la puerta esperando. Mamá finalmente habló. Raquel, cariño, ¿por qué no nos lo dijiste? Todos estos años pensamos. Pensasteis que era un fracaso, terminé. Pensasteis que era la hija decepcionante que eligió el trabajo de caridad sobre el éxito real. Pensasteis que Daniel era el único que entendía los negocios. Nosotros no, comenzó papá. Sí, lo hicisteis. Lo decíais constantemente. Cada reunión familiar, cada festivo, cada llamada telefónica. Daniel conduce un Tesla. Daniel gestiona millones. Daniel nos lleva a este restaurante, a ese evento. Y Raquel, pobre Raquel, todavía está haciendo su fase de caridad. Todavía tomando el tren. Todavía soltera. Porque ningún hombre exitoso quiere a alguien tan desmotivada. Mamá se estremeció. Había citado sus palabras exactamente de la última Semana Santa. ¿Por qué no nos corregiste?, preguntó papá. Solo dinos la verdad. Porque nunca preguntasteis, dije simplemente. En 12 años, ni una sola vez ninguno de vosotros me hizo una pregunta real sobre mi trabajo. Preguntabais si todavía estaba haciendo la cosa de la salud, o si había pensado en conseguir un trabajo real. Nunca preguntasteis en qué empresa trabajaba, qué puesto ocupaba, qué hacía realmente todo el día. Asumisteis, y esa suposición fue suficiente.
Daniel finalmente levantó la vista. Su cara estaba gris. Dejaste que pareciera un idiota. No, Daniel, eso lo hiciste tú mismo. Yo simplemente no te detuve. Les dije, señaló a Ricardo y Marcos. Les dije a mis colegas que mi familia entendía el éxito, que valorábamos el logro. Los traje aquí para mostrarles. ¿Para mostrarles qué? Que venías de una familia tan centrada en las apariencias que podían descartar el éxito real de un hijo mientras celebraban los logros más pequeños de otro. ¿Que vienes de una familia que valora la percepción sobre la realidad? Ricardo se aclaró la garganta. Quizás deberíamos irnos. No, dije. Quédense. Deberían ver cómo termina esto. Me volví hacia mis padres. Mamá, ¿cuándo llamaste para desinvitarme de la cena? Martes por la mañana, susurró. Pero Raquel. ¿Y qué dijiste exactamente? No podía hablar. Papá respondió. Dijo que la cena era para gente exitosa. Que los socios de capital riesgo de Daniel venían y no encajarías. ¿Y estuviste de acuerdo con esta decisión? Papá miró hacia abajo. Pensamos que era lo mejor. Me volví hacia Daniel. ¿Y tú? ¿Qué me escribiste el martes por la tarde? No dijo nada. Saqué mi teléfono, leí en voz alta. Mamá dijo que no puedes venir. Probablemente sea lo mejor. Estos inversores son de alto nivel. No tendrías mucho que aportar a la conversación de todos modos. Sin ofender. Marcos hizo una mueca. Así que déjenme ser clara, continué. El mismo día que estos inversores vinieron a mi oficina buscando asociaciones, que se sentaron en mi sala de conferencias pidiendo acceso a mi experiencia y flujo de operaciones, que reconocieron el historial superior de mi fondo. En ese día exacto mi madre me desinvitó de la cena de Navidad, porque no era lo suficientemente exitosa para conocerlos. No sabíamos, dijo mamá desesperadamente. ¿Cómo podíamos saberlo? Podríais haber preguntado. En cualquier momento en los últimos 8 años, podríais haber hecho una pregunta real sobre mi carrera. Podríais haber buscado mi nombre en Google. Podríais haber notado cuando dejé de trabajar para la ONG. Podríais haberos preguntado cómo pagaba mi casa, mi coche, mi vida. Pero no lo hicisteis porque no estabais interesados. Ya habíais escrito mi historia y era más fácil creer esa historia que descubrir la verdad. Miré a Daniel. ¿Y tú? Tú mantuviste activamente esta ficción. Le dijiste a la gente que estaba en trabajo de caridad. Desviaste preguntas sobre mi carrera. Usaste el desdén de mis padres para elevar tu propio éxito. ¿Por qué? Me miró a los ojos finalmente. Porque lo hiciste muy fácil. Nunca publicaste sobre tus victorias, nunca lo mencionaste en las cenas familiares, nunca corregiste a nadie. Era como si quisieras ser subestimada. Quería eso, dije. Ser subestimada es una ventaja competitiva. Mientras tú estabas ocupado demostrando tu valía, yo estaba ocupada construyendo. Mientras tú trabajabas en las fiestas correctas, yo cerraba tratos. Mientras tú elaborabas tu marca personal, yo creaba valor real. ¿Y ahora?, preguntó con amargura. ¿Qué? Consigues humillarme frente a mis colegas, frente a nuestros padres. Este es tu gran momento de venganza, Raquel. Si quisiera venganza, la habría tenido hace años. Podría haber aparecido en cualquier evento familiar y mencionar casualmente mi fondo. Podría haber publicado mi perfil de Forbes en redes sociales. Podría haberme asegurado de que todos lo supieran, pero no lo hice porque no es por eso que construí mi carrera. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó mamá genuinamente confundida. ¿Por qué construir todo esto en secreto? Porque quería saber quiénes eran todos ustedes cuando pensaban que yo no tenía nada. Quería ver si su amor era condicional. Y quería construir algo que fuera completamente mío, no conectado a esta familia, no dependiente de su aprobación. Y ahora lo sabes, dijo papá en voz baja. ¿Sabes que te fallamos? Sí, estuve de acuerdo. Lo hicisteis. Pero yo no me fallé a mí misma, y eso es lo que importa. Ricardo se levantó de nuevo. Señorita Sterling, Raquel,
creo que deberíamos dejarlos para discutir esto como familia. Hemos entrometido suficiente. En realidad, dije, me gustaría que se quedaran un minuto más porque quiero que mi familia entienda algo. Me volví hacia Daniel. Morales y Asociados vino a mí buscando una asociación. Quieren acceso a mi experiencia en inversión en tecnología sanitaria. Quieren aprender de mis métodos. Quieren unir la reputación de su fondo a la mía. Eso vale millones para ellos en flujo de operaciones y retornos. La cara de Daniel se puso aún más pálida. Ricardo y Marcos tomarán sus propias decisiones sobre cómo esto afecta tu posición en su firma. Pero quiero que entiendas algo. La hermana que has descartado durante años, la carrera que has menospreciado, el éxito que has negado. Ese es el éxito al que tu propia firma ahora busca acceso. Miré a mis padres. Y mamá, papá, la hija que desinvitasteis de la cena porque no era lo suficientemente exitosa para conocer a los inversores de Daniel. Ella es la inversora que esos inversores vinieron a conocer. La sala estaba absolutamente en silencio. Finalmente Marcos habló. Señorita Sterling, nos pondremos en contacto sobre las discusiones de asociación. Y Daniel, necesitamos hablar contigo en privado antes de que termine la semana. Se fueron rápidamente. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando solo a mi familia. Mamá estaba llorando abiertamente ahora. Raquel, lo siento mucho. Lo siento tanto, tanto. La voz de papá estaba ronca. ¿Cómo arreglamos esto? Los miré. Estas personas que me habían criado, apoyado a Daniel, descartado a mí, desinvitado, y ahora querían arreglarlo todo con una disculpa. No pueden arreglarlo, dije en voz baja. No hoy. Tal vez nunca. Pero pueden empezar por entender que mi éxito no se trata de ustedes. Nunca lo fue. No construí mi carrera para probar nada a esta familia. La construí porque soy buena en lo que hago. Porque vi oportunidades que otros perdieron. Porque trabajé más duro de lo que cualquier otra persona estaba dispuesta a trabajar. Estamos tan orgullosos, comenzó mamá. No. La interrumpí. No me digas que estás orgullosa ahora. Ese es el problema. Tu orgullo es condicional. Tu respeto es transaccional. Durante 12 años no valía tu orgullo porque pensabas que no era exitosa. Ahora sabes que lo soy. Y de repente estás orgullosa. Eso no es orgullo. Eso es alivio de que no te avergoncé. Daniel se puso de pie de repente. ¿Y qué? Simplemente has terminado con nosotros. Eres demasiado exitosa ahora para tu propia familia. No, Daniel. Simplemente he terminado de fingir que vuestro desdén no dolía. He terminado de hacerme más pequeña para hacerte sentir más grande. He terminado con una dinámica familiar donde el amor y el respeto dependen del éxito percibido. ¿Entonces qué quieres?, preguntó papá. Dinos qué quieres. Pensé en esto cuidadosamente. Quiero que entendáis que la hija que descartasteis se volvió exitosa por quien es, no a pesar de vuestra falta de apoyo. Quiero que Daniel entienda que el verdadero éxito no se trata de la imagen que proyectas. Se trata del valor que creas. Y quiero que todos os sentéis con la realidad de que cuando tuvisteis una opción, elegisteis la comodidad de Daniel sobre mi presencia. Eso no es, comenzó mamá. Sí, lo es. Desinvitaste a tu propia hija de la cena de Navidad porque pensaste que avergonzaría a tu exitoso hijo. Esa fue tu elección. Las consecuencias de esa elección son vuestras para llevar. Recogí mi bolso. Tengo trabajo que hacer. Tenéis mucho en qué pensar. Raquel, por favor. Mamá se puso de pie. Quédate a cenar. Podemos hablar de esto. Mamá, no hay pavo. No hay cena. No hay inversores a los que impresionar. Solo hay una familia que eligió mal y una hija que pasó 12 años construyendo algo que nunca se molestaron en ver. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa. Por lo que vale, no os odio a ninguno. Pero tampoco os necesito. Construí mi éxito sin vuestro apoyo. Continuaré sin vuestra aprobación. La voz de Daniel me detuvo. La asociación con Morales y Asociados.
¿Vas a hacerlo? No he decidido, dije honestamente. Lo evaluaré como evalúo cada oportunidad, por sus méritos, su valor estratégico y sus posibles retornos. Tu participación es irrelevante para mi decisión. Me van a despedir, dijo llanamente. Después de hoy, después de esta humillación, me van a despedir. Tal vez, dije. O tal vez verán esto como una oportunidad de aprendizaje. De cualquier manera, eso es entre tú y ellos. No soy tu problema, Daniel. Tu juicio es tu problema. Tu ego es tu problema. Tu incapacidad para ver la realidad cuando no coincide con tu narrativa preferida. Ese es tu problema. Los dejé allí, mi madre llorando, mi padre devastado, mi hermano humillado en su hermosa casa con sus expectativas destrozadas. El viaje de regreso a la ciudad se sintió más largo de lo habitual. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que hubiera llegado siquiera a la autopista. Sara, mis amigos, incluso mi asistente ejecutivo, Jaime, que de alguna manera ya se había enterado. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Cuando llegué a casa, me preparé una comida adecuada. Salmón, verduras asadas, un buen vino. Comí sola en mi mesa de comedor, mirando el horizonte de Madrid. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes, pero los ignoré todos. Finalmente, alrededor de las 8, abrí mi portátil y volví al trabajo. Había una reunión de la junta mañana, una propuesta de fusión para finalizar. 3 empresas en mi cartera que necesitaban atención. El drama de mi familia era solo ruido. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, continuaba. Una semana después, Marcos Chen llamó. Señorita Sterling, quería ponerla al día sobre varias cosas. Primero, estamos avanzando con la propuesta de asociación. Nuestro equipo legal está redactando los términos. Creemos que esto podría ser muy beneficioso para ambos fondos. Me complace escuchar eso. Segundo, con respecto a Daniel, hemos tenido extensas discusiones con él sobre el juicio, la integridad y la importancia de una autoevaluación precisa. Está siendo puesto en un plan de mejora de rendimiento. Su autoridad para hacer tratos está siendo restringida. Si se queda en la firma a largo plazo dependerá de su capacidad para demostrar un juicio mejorado. Parece justo. Me pidió que le dijera algo, continuó Marcos. Dijo que le dijera que finalmente entiende que el éxito no se trata de la historia que cuentas. Se trata del valor que creas. Dijo que pasó años contando una historia mientras usted pasaba años creando valor. Eso es progreso, dije. Sus padres también se pusieron en contacto. Les gustaría reunirse conmigo y con Ricardo. Quieren entender mejor su carrera, aprender sobre la industria. Parecen genuinamente ansiosos por entender lo que se perdieron. Esa es su elección. ¿Es demasiado tarde?, preguntó Marcos gentilmente. Para su familia, quiero decir, es demasiado tarde para reconstruir esa relación. Pensé en esto cuidadosamente. No lo sé. Ahora mismo necesito espacio. Necesito ver si pueden respetarme cuando no estoy actuando el éxito para ellos. Necesito ver si pueden amarme cuando no estoy superando las expectativas. Y honestamente no estoy segura de que sepan cómo. Eso es sabio, dijo Marcos. Y Raquel, si se me permite, ha manejado toda esta situación con una gracia notable. Muchas personas habrían sido vengativas. Usted simplemente ha sido honesta. La honestidad es suficiente, dije. La verdad hizo todo el trabajo. 6 meses después de esa cena de Navidad, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. La asociación con Morales y Asociados estaba prosperando. Habíamos coinvertido en 3 empresas de tecnología sanitaria, todas rindiendo por encima de las proyecciones. Daniel había dejado la firma no despedido, sino renunciando para unirse a un fondo más pequeño donde tendría más espacio para crecer sin el peso de las expectativas. Mis padres y yo hablábamos ocasionalmente, conversaciones cuidadosas, más honestas que antes, pero aún buscando su pie. Mamá se había disculpado 17 veces de 17 maneras diferentes. Papá finalmente me había hecho preguntas reales sobre mi trabajo. Lo estaban intentando. Daniel y yo nos reunimos para tomar un café una vez. Fue incómodo pero honesto. Lo siento, había dicho.
Por años de ser un egocéntrico. Por usar tu desdén para apuntalarme, por no hacerte ni una vez una pregunta real sobre tu vida. Acepto tu disculpa, había dicho. Pero Daniel, necesitas entender que no necesito tu validación nunca más. Nunca lo hice. Esa siempre fue tu necesidad, no la mía. Lo sé ahora. Mientras me sentaba en mi oficina esa tarde de primavera, revisando los últimos informes trimestrales, pensé en esa extraña Navidad hace 6 meses. La colisión de la narrativa de Daniel y mi realidad, el momento en que todo lo que creían saber resultó falso. La gente preguntaba si me alegraba de que hubiera sucedido, si había disfrutado de la inversión de papeles, de la vindicación. La verdad era más complicada. No me alegraba de que mi familia me hubiera descartado. No me alegraba de que hubieran valorado la imagen sobre la sustancia. No me alegraba por los años de pequeños cortes y crueldades casuales. Pero me alegraba de haber construido algo que era completamente mío. Me alegraba de nunca haber comprometido mi visión para coincidir con sus expectativas. Me alegraba de haber convertido su desdén en disciplina, su duda en determinación. Sobre todo me alegraba de haberme probado a mí misma, no a ellos, que el éxito no requiere validación. Que construir valor real importa más que aparentar éxito. Que ser subestimada es solo una debilidad si te lo crees. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo Morales. Trato cerrado. Adquisición de 340 millones. Tus instintos fueron perfectos. Esta asociación es la mejor decisión que hemos tomado en años. Sonreí y volví al trabajo. Habían venido a mi oficina buscando una asociación. Se habían ido entendiendo que la mujer que descartaron no solo era digna de asociación. Ella era el estándar que estaban tratando de alcanzar. Y en algún lugar de la moraleja, mi familia estaba aprendiendo la misma lección. Que la hija que habían subestimado nunca había necesitado su aprobación para triunfar. Solo necesitaba que se apartaran de su camino.